Y en los son dos periodistas que están difundiendo con fuerza esto y ahí también muestran su, no voy a usar una palabra más fuerte, su limitación de conocimiento. Miren lo elegante que suena. ¿En qué sentido? A ver, te toca dirigir por ser la asambleísta de la fuerza más votada, la primera asambleísta de la fuerza más votada, la primera sesión, una sesión normalmente atropellada, así fue al menos en los últimos periodos legislativos, una sesión siempre difícil, pero esta vez parece que hay una mayoría suficiente de acuerdo en cómo va a proceder para que quedemos lejos de esos arremetos. Y lo primero no tiene que ver sobre si hay mayoría, sino ¿por qué hay tan poca claridad, Pierina, sobre los términos y las condiciones que han llevado a un acuerdo a diferentes fuerzas legislativas? Mira, antes que nada, el principio base de este acuerdo, y recuerden que en el 2021 también se trabajó un acuerdo con fuerzas, en principio, antagónicas desde el punto de vista ideológico, entiéndase socialcristianos, creo que era el movimiento del gobierno en ese momento que no llegaba ni a bancada, y nosotros como Alianza UNES. ¿Por qué razón? Y mucha gente reaccionó, las militancias de los diferentes movimientos que estábamos conversando, reaccionaron en decir cómo se puede juntar el agua y el aceite. La respuesta es fácil. Llegamos bajo el cobijo de una tienda política, porque así lo señala el Código de la Democracia, pero una vez que formamos parte, en este caso de los 137 asambleístas, debemos tener conciencia de que estamos ahí en representación de todo el pueblo ecuatoriano, los que votaron por nosotros y los que no, los que nos quieren o simpatizan con nosotros y los que no. Y somos la voz de todo el pueblo ecuatoriano en esa asamblea, que tiene que trabajar conjuntamente con la gente y los diferentes sectores, las leyes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Sacarnos la camiseta del movimiento para decidir lo mejor para la gente. Lo mismo, trasládalo acá. En el 21, permíteme terminar, en el 21 no funcionó porque Guillermo Lasso, como después nos demostró que iba a ser una constante en su gobierno, no cumplió su palabra y se bajó de la camioneta y descuadró todo. En este caso, por esa razón se ha mantenido un poco más de cautela y discreción en cuanto a divulgar los términos. ¿Qué es lo que ya es de conocimiento público? El apoyo a la candidatura de Henry Kronfle para la presidencia de la República. Lo ha dicho la representante de ADN, lo hemos dicho nosotros porque ya está. En principio, la ley orgánica de la función legislativa señala que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, presidente o vicepresidentes, 4 vocales, tiene que ser la representación de todas las bancadas que están en la Asamblea e incluso las minorías. Nosotros hemos tenido como bloque mayoritario, pero no suficiente para tomar las decisiones por nosotros mismos y por ende la obligatoriedad de abrir el diálogo, parlamento, parlare, hablar, dialogar, conciliar a todas las fuerzas representadas en la Asamblea. No todos han querido. Entiendo que haya cautela, pero ¿podrían decirnos si en algún momento el país va a saber los términos y condiciones? Por supuesto. A ver, en términos generales es la base de la conformación del Consejo de Administración Legislativa. Eso lo van a conocer puntualmente el día 17, pasado mañana, que es la sesión inaugural y que dentro del orden del día es lo prioritario y posteriormente la elección de secretario y prosecretario de la Asamblea Nacional. Hasta ahí llega la primera sesión. Luego el CAL, ya conformado, procede a definir la conformación de las diferentes comisiones y en una convocatoria posterior, que sería el lunes, ya aprobamos la conformación de esas comisiones y de ahí ya cada comisión elige internamente su presidente y vicepresidente. Términos, cogobernabilidad no. ¿Qué ha dicho el presidente Daniel Noboa? Que ninguno de nosotros o de la bancada o del movimiento va a ser funcionario de su gobierno y en eso no tenemos absolutamente ningún problema y ninguna aspiración, ningún pedido puntual, ni mucho menos. Entiendo, pero ¿esto es un acuerdo solamente para llenar los espacios de poder en la Asamblea o es un acuerdo también sobre agenda legislativa? Es básicamente agenda legislativa, pero para poder dar viabilidad a la agenda legislativa se necesita tener una confluencia, un acuerdo, diálogos y una eventual mayoría. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el escenario? Existen en diferentes etapas de análisis y debate al interior de las comisiones diferentes leyes que, ojo, no se detuvieron los plazos. Entonces hay acciones iniciales que hay que tomar de primera. Pedir la devolución de los plazos. Eso en cada comisión. Por ejemplo, estamos a puertas del niño. Una de las leyes que está en segundo debate y ya para votación es la ley de riesgos. Pero, básicamente, ¿cuáles son las preocupaciones del pueblo ecuatoriano? Las urgencias, y creo que todos las tenemos claros. La lucha contra la inseguridad ciudadana
Y no solo eso, también tenemos que trabajar en recuperar la seguridad jurídica si aspiramos a que empresa privada y capitales privados puedan ver como una opción invertir en nuestro país. Respecto del tema de seguridad ciudadana, en los 2 años previos apoyamos y aprobamos 11 leyes directamente vinculadas con eso. Se quedó una enmienda constitucional que tiene que ver con la definición del papel de las Fuerzas Armadas en términos de coadyuvar, ayudar, coordinar, articular trabajo con la Policía Nacional para luchar en conjunto contra la inseguridad ciudadana. Pero 11 leyes apoyamos, ya estaba en la cancha del Ejecutivo hacer el reglamento, diseñar la política pública, asignar los recursos y por supuesto implementarla. ¿Lo hizo o no? No vemos mayor cosa a favor, más vale vemos un incremento y la proyección para fines de diciembre es de que las muertes por cada 100.000 habitantes suba a 45. Entonces, ¿qué otras leyes van a entrar? Van a entrar leyes económicas urgentes que Daniel Noboa, presidente electo, ha dicho que va a enviar una cada mes. Entonces, habrá que concentrarse en darle rapidez, fortalecerlas y nosotros hemos sido claros en que hay 2 líneas que no se pueden pasar. Todo lo que tenga que ver con propuestas de privatización de servicios y entidades públicas y todo lo que tenga que ver con regresión, irrespeto o vulneración de derechos. Si no incurren en ninguno de estos 2 ámbitos, con todo gusto procederemos a reforzar y apoyar lo que se presente. Pero ojo, no es que tenemos que decir sí a todo, ¿ok? Eso tiene que quedar claro. Habrá momentos en que estemos en orillas opuestas, pero disentir tampoco es pecado. O sea, Pierina, muchísimas gracias por esta entrevista. Algunas de las preguntas, ya una vez que está claro por dónde va el acuerdo, mucho se ha dicho en los últimos días de que Pierina Correa podría presidir la Comisión de Fiscalización. ¿Esto es uno de los intereses o por dónde iría la comisión que interese a Pierina Correa específicamente? A ver, para comenzar, yo creo que es el CAL el que analiza los 136, porque el presidente no entra a comisión. Todos los otros legisladores tenemos que ser parte sí o sí. ¿Qué me gustaría a mí? Pensar que el CAL, ya conformado, va a analizar, porque parte de los documentos que entregamos al momento del registro ya oficial para vinculación como empleados, es el currículum. Entonces, en esa hoja de vida está nuestra formación académica, nuestra experiencia en diferentes ámbitos, nuestro perfil. Entonces, a mí me gustaría que fueran evaluadas cada una de estas comisiones, cada una de estas carpetas, y que en función de estos temas que he dicho, preparación, formación académica, experiencias, perfiles, meritocracia, se los distribuya en las diferentes comisiones para de esa manera tratar de garantizar los mejores y mayores aportes a las leyes que se tratan. Pero personalmente, ¿hay alguna comisión que prefieras, alguna comisión que te gustaría ser parte? Si tuviera que ir si pudiera escoger una comisión y no se me considera para otros cargos, yo iría la de niñez. ¿Por qué? Porque recuerda que fue truncado nuestro periodo. Nuestro periodo fue para 4 años. Volver a la Asamblea, una de las razones es justamente impulsar, darle viabilidad a las leyes, no solamente las de Comisión de Niñez, sino otras que presenté yo en mi calidad de asambleísta, impulsar y darles viabilidad, recuperar el prestigio de la Asamblea Nacional, que mucho tiene que ver con falta de información o desinformación o mala información. Y también dentro de eso estaría la Comisión de Niñez. Ahí dejamos nosotros aprobados los 4 libros del Código, pero faltan todas las disposiciones. He presentado yo misma, que se unificó con la de Marjorie Chávez del PSC, una ley de primera infancia tan importante porque es la época crucial donde se sientan las bases de lo que va a ser un niño en el futuro como joven y como adulto, entre otras. Pero, por ejemplo, yo he aportado leyes a la Comisión de Biodiversidad, al Código de Ambiente, reformas. En temas de fiscalización, ¿van a impulsar el juicio a la fiscal? Mira, ahí quiero hacer una aclaración. No sé a quién se le ocurrió la brillante idea, y tampoco sé con qué intención, y no ha de ser precisamente muy buena, que yo aspiro a la Comisión de Fiscalización y encima presidirla. No, para nada. O sea, si tuviera que escoger, esa sería la última de las últimas de las últimas. Y son 2 periodistas que están difundiendo con fuerza esto y ahí también muestran no voy a usar una palabra más fuerte, su limitación de conocimiento. Miren lo elegante que suena. ¿En qué sentido? Que ni siquiera saben cómo se conforma el CAL y que hay alternabilidad. ¿A qué me refiero esto? Si ya el nombre es Henry Kronfle
la primera vicepresidencia tiene que ser para una mujer, pero la segunda vicepresidencia obligatoria tiene que ser un hombre. Sin embargo, mencionan dos nombres de mujeres valiosas, que tienen toda la legitimidad y el derecho a aspirar a hacerlo, porque encima representan pues dos fuerzas políticas En ese caso, válidas. ¿ustedes iban a impulsar a Viviana Veloz como la primera vicepresidenta? Es uno de los nombres que se están considerando dentro de nuestro movimiento. Existen excelentes perfiles, no solo para la vicepresidencia, para la presidencia y para cualquier posición dentro del CAL, pero más allá de nombres es la legitimidad que tenemos como agrupación política. Somos la fuerza política más grande del país, los que mejor pudimos reaccionar ante una convocatoria anticipada a elecciones como parte de la muerte cruzada, y adicionalmente volvemos a repetir el ser el bloque más numeroso a pesar de haber tenido ya una baja, e inclusive más numéricamente hablando que en el 2021. Entonces ahí viene la contradicción cuando me dicen, ¿y qué opina usted de la derrota electoral? ¿Qué derrota electoral? Veamos números, pues. Que no nos alcanzó para la presidencia, pero la distancia se acortó tanto que pudo ser cualquiera de Pero los no dos. les alcanza para la presidencia ya 2 veces. ¿No hay algo que tengan Sí. que revisar internamente para decir qué estamos haciendo mal ahí? Estamos de acuerdo, yo he sido partidaria y lo he pedido reiteradamente, hay que ir a evaluar los procesos porque efectivamente algo tenemos que corregir. Para mí, la evaluación es válida, inclusive cuando se obtienen resultados, y te lo digo, es el ámbito deportivo. Nosotros planificábamos, ejecutábamos, evaluábamos, ajustábamos, y luego de los resultados que pronosticábamos y siempre acertábamos, íbamos de nuevo a ver qué hicimos que se puede mejorar, qué hicimos que se puede fortalecer, y ahí venía el reconocimiento por los resultados, un llamado de atención si habíamos llegado con la justa y lo que procediera. O sea, una evaluación siempre es válida porque siempre hay algo que mejorar. Pero derrota, nada que ver. Desde el 2019 veamos números y les puedo demostrar ¿Qué se podría- con números que seguimos fortaleciendo el movimiento de la Revolución Ciudadana. ¿Qué se podría mejorar? Ya luego, ya ha pasado un tiempo, quizás todavía no el suficiente, pero ya se puede evaluar qué se puede mejorar dentro de la Revolución Ciudadana para no perder 2 elecciones presidenciales seguidas. Yo creo que varios temas. Para comenzar, el grado de involucramiento de quienes estamos al frente de los diferentes ámbitos de la campaña. No voy a juzgar ni voy a mencionar nombres ni nada, pero por ejemplo, yo soy una persona, voy a hablar y voy a responder por mí, yo soy una persona que cuando acepto algo me meto al 100%, y porque 100% no puedo decir 101 ni 110%, ¿verdad? Entonces, porque lo asumo con responsabilidad, y por mi perfil técnico soy persona de gestión por resultados. A las pruebas me remito. Entonces, por ejemplo, a mí me encargaron en segunda vuelta la Sierra Centro. 4 Dificilísimo provincias territorio para ustedes, ¿no? Difíciles, antagónicos completamente, Totalmente. y de manera histórica. O sea, no hemos logrado autoridades de elección popular, ni siquiera en la época más apogeo. fuerte de apogeo de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, me metí en la sierra, y como es mi estilo también, estuve en el Chaquiñán, me recorrí el Chaquiñán, estuve en la comunidad, estuve en el páramo, estuve con los indígenas, estuve con los artesanos, los comerciantes, los estudiantes, los profesores, los empresarios, con todo el mundo, zona urbana, zona rural. Y mira, en promedio incrementamos la votación en 15%. Ahora, no me pidas que viera una votación histórica negativa en tan poco tiempo. O sea, esa derrota de todas maneras es un triunfo en cuanto a porcentaje. Es que por eso digo, en cuanto a resultados, no es ni remotamente una derrota. ¿No nos alcanzó para llegar al objetivo? Sí. Pero tuvimos el bloque mayoritario nuevamente y con incremento. Hemos incrementado la votación, particularmente en mi caso, en números redondos, 2021, 2,5 millones de votos. Hoy, más de 3,380,000 votos, que aprovecho las cámaras para agradecerle a toda esa gente que vuelve a depositar su confianza, y a los nuevos. Asumo el compromiso al 100% y con total convicción. Entonces, no hay derrota, no hay derrota. Entonces, ¿qué pasa? Revisar temas, a lo mejor no comunicamos bien, o el mensaje no llegó, o no lo apuntamos al sector correspondiente. Me explico, o sea, ¿No les parece son que la campaña cosas de que ustedes- tenemos que evaluar al interno para mejorar y fortalecer. Y esta es una observación desde afuera, pero ¿no les parece que la campaña de 2023 era muy parecida a la campaña de 2013? Es decir, 10 años después no se ha logrado actualizar la forma en la que transmiten el mensaje. Quizás esa pudo haber sido otra de las fallas. Mira, puede ser o no. Yo no soy experta en comunicación, yo uso mi propio estilo de comunicación, que al haber sido ya nuevamente asambleísta electa, combinaba haciendo una especie de rendición de cuentas, o sea, hablando de leyes y explicando también, informándole a la ciudadanía que sí, yo puedo entender la necesidad urgente de un camino vecinal, pero yo no lo puedo hacer como asambleísta. Entonces, también información. Y obviamente los grandes ejes en los que se tenía que trabajar. A mí me gusta el contacto con la gente y ese es mi estilo de trabajo, más allá de lo que representen las entrevistas o algún video que haga. Entonces, la comunicación es un elemento fundamental y cada día. Acabo de llegar de la Universidad de George Washington en la ciudad del mismo nombre,
justamente analizando y evaluando campañas políticas, electorales, como la de Pedro Sánchez, que viró en 2 meses un escenario negativo, como la que se viene en México. Entonces, ahí tú te das cuenta que no estás tan equivocado en la forma de hacer tu campaña. Entonces, para bien, no, sin necesidad de etiquetar posibles culpables, me explico. O sea, aquí no se trata de una cacería de brujas. Por tu culpa se perdió o no se ganó. No, no, no. Se trata de ver lo bueno, lo malo y lo feo de la campaña. ¿Qué pasó? Incluso provincia por provincia, porque provincias tienen realidades diferentes. Por ejemplo, en Guayaquil funciona muy bien un puerta a puerta, en Ambato no. Entonces, también hay formas diferentes de manejar la campaña en función de las realidades, de la cultura entendiéndose de tradiciones, Claro, las costumbres etcétera, que tengan. Ajá. de cada uno de estos lugares. Entonces, a lo mejor estás llevando un mensaje que es bueno y que funciona en la costa, pero no necesariamente funciona o llega a los mismos sectores a los que va dirigido en la sierra. Entonces, mira, algo que me dijeron, por ejemplo, el sector indígena no funciona mucho con lectura, funciona más con audio. Entonces todavía hay la radio y todo. Yo estaba a 5 de la mañana en radios comunitarias. ¿Me explico? Entonces tú tienes que conocer las realidades de los territorios para poder en función de eso diseñar una campaña, un discurso, Claro, para un articular el mensaje, claro. Igual, o sea, no es tu misma necesidad si eres comerciante autónomo que si eres profesor. Entonces hay que sectorizar y hay que segmentar el discurso y el mensaje a cada uno de ellos, porque si no te desgastas y no logras tu objetivo. Entonces hay varios aspectos que hay que analizar. Precisiones nada más. La última vez que tuvimos una entrevista vía Zoom decía que desafortunadamente no estás en el comodísimo sillón renaciente. Ahora sí estás en el comodísimo sillón renaciente para la pregunta tal vez incómoda. ¿Qué criterio te merecen estos videos que comenzó a circular por parte de Marcela Guiñaga, las respuestas del video con Isabel Noboa, el TikTok sobre la banda presidencial? Todo esto justo después de que ella renuncia a dirigir a la presidencia del movimiento, después del señalamiento que haces de que uno debería encajarse, hacer lo que le asignaron y no tratar de ser multitasking en algunos temas. Pregunta incómoda y seguramente mi respuesta va a ser incómoda también, pero te voy a hacer alusión a algo que ella misma hizo. En un canal de televisión, en una entrevista, dijo que las redes sociales se deben de usar para otras cosas y no para defecios. Ahí está mi respuesta. Y finalmente, no voy a aguantar más ahí, Patricio Carrillo ha iniciado acciones legales, insiste en ingresar a la Asamblea Nacional pese a que hay un impedimento, no hay muchas vueltas que darle, pero él comienza a ser una figura que también, como la pregunta, puede incomodar el trabajo legislativo. ¿Cuál es tu criterio de lo que está haciendo Patricio Carrillo para entorpecer de alguna manera el trabajo legislativo? Tú usas una palabra entorpecer. A mí me parece un acto de absoluta irresponsabilidad y por múltiples factores. Él es general en servicio pasivo, o sea, creo que alcanzó el más alto nivel dentro de la institución policial y se supone que la institución policial es una de las más rígidas en cuanto a cumplimiento y respeto de las leyes, las disposiciones internas, etcétera, etcétera. Primero. Segundo, fue comandante general de la policía, por tanto, la máxima dignidad al interior de la institución y que tenía la obligación no solo de respetar, sino de hacer respetar todas las leyes, tanto externas como internas de la institución. Tercero, fue ministro del Interior. Entonces, si vemos todo eso, a mí me parece una total irresponsabilidad pretender incidentar la primera sesión inaugural de la Asamblea en un momento en que el pueblo clama que ya empecemos a trabajar como Asamblea, que pueda posesionarse el nuevo binomio para que se termine de ir de una vez por todas Lazo y también Daniel y su binomio empiecen a trabajar en dar respuestas a las angustiosas necesidades del país. Pero vámonos a la parte legal jurídica. Hay una disposición de la Asamblea Nacional en cuanto a sancionarlo. Ya no se lo podía destituir porque cuando llegamos a la instancia del juicio político ya no era ministro, pero sí fue sancionado con 2 años de impedimento de ejercer cargo público. ¿Cargo público qué es? ¿Quién es funcionario público? Todo aquel que recibe emolumento, su sueldo de las rentas del Estado. Por lo tanto, se incluye de elección y se incluye de designación. El TCE, todo esto fue debidamente comunicado al Ministerio de Trabajo, por tanto, ahí consta la inhabilitación. Ahí está el documento que no puede ser funcionario público. Y eso es irrefutable, ¿ok? Vámonos un poco más allá. No, para mí, ni siquiera deberían de haberle permitido participar como candidato. Sin embargo, entiendo que era necesario para su lista
tener un nombre fuerte para arrastrar asambleístas, ¿ok? Que les duró poco el arrastre, ¿no? Porque ya se ha ido Están desarmando. están matándose internamente, pero bueno, eso ya es interno de ellos. ¿Qué pasa? El TCE le dio viabilidad, corresponsable, por si acaso, ¿ok? Va a la campaña, recibe una buena votación, queda electo. Ya pasamos el 13 por la entrega de credenciales, pero ahora viene un nuevo trámite, que no me lo inventé yo. Es el trámite que sigue para la vinculación de nosotros como empleados de la Asamblea Nacional, empleados públicos que recibimos el sueldo de las rentas del Estado. Ahí que dice, son 12, entre esos presentar la certificación de no tener impedimento para ejercer cargo público. Ahí debería acabarse el asunto. Entonces ahora, al braveo quiere decir esto, ¿qué argumenta? El caso Petro contra Colombia, aduciendo jurisprudencia internacional. Primero, no aplica, porque él no ha tenido vulneración de derechos. Él fue sancionado después de dejar de ser ministro y antes, muchísimo antes, de la disolución de la Asamblea, de la muerte cruzada, de la convocatoria de elecciones y del proceso electoral. Dentro de un proceso público que fue el juicio político. Por favor, ahora, entonces él no puede. Lo que está haciendo es un total irrespeto a la ley, a la primera función del Estado, que hizo el juicio político de la manera más transparente y limpia. Ahora, que a él no le guste la sanción es otra cosa, pero tiene que ser respetuoso. Entonces, pretender al braveo sentarse en una silla que no le corresponde es atentar contra la democracia, contra la ley, contra el primer poder del Estado y contra el pueblo ecuatoriano al que se supone se debe. Solo para terminar ya, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ¿debería estar asustada por la posición de la nueva Asamblea y las intenciones de juicio político del correísmo? Mira, hay una frase que dice que el que nada hace, nada teme. Entonces, si está asustada, pues sus razones tendrá. Pero no debe satanizarse el juicio político. El juicio político es una de las herramientas que podemos utilizar los asambleístas en las dos funciones claras y definidas que tenemos: legislar y fiscalizar. Fiscalizar no es necesariamente ir a la yugular a nadie. Yo puedo fiscalizar pidiendo por escrito el informe sobre un tema específico a una autoridad. Me contesta, si es satisfactorio, ahí queda. Si pido ahondar, porque creo que es insuficiente. Una. Dos, podemos llamarlo a comparecer a una sesión de una comisión en función del tema, que no necesariamente es para atacarlo, sino también puede ser para pedir información. Yo lo hice en varias ocasiones. Puede ser llamado al Pleno de la Asamblea. Y la última instancia es el juicio político. Tampoco es que hoy me amanecí con el pie izquierdo, porque dormí mal, y digo, hoy le voy a poner el juicio político al fulano porque se me queda atravesado. No, es un proceso, hay que recoger firmas, hay que sustentar el pedido de juicio político, hay que decidir si es que existe o no suficiente sustento para iniciar el juicio político y luego, si se considera que sí, pasa a la Comisión de Fiscalización. Ahí hay todo un proceso: presentación de documentos, pruebas de descargo, defensa, ataques, comparecencias, expertos, lo que corresponda, que finalmente termina en un informe de la Comisión de Fiscalización que pasa a ser considerada al Pleno de la Asamblea, que puede no apoyar o no. Entonces, si yo soy asambleísta, más allá de que esté o no de acuerdo con el juicio político de Chucho, Jacinto o José, ¿qué voy a hacer? Ok, voy a ver el juicio político, voy a estar informada, voy a seguir las sesiones, a lo mejor pido estar presente, a lo mejor hasta aporto, y luego, cuando llegue al Pleno, decido, ¿sabes qué? Creo que sí hay sustento, doy mi voto a favor. Si creo que no hay sustento, doy mi voto en contra. ¿Y se van a dar todo ese trabajo con Diana Salazar? ¿Eso es sí o no? ¿Van a darse todo el trabajo de hacer Nuestra un juicio postura político? es de hacer el juicio político porque lo amerita y porque toda la ciudadanía lo clama. Además, el sistema judicial está en soletas, está en la vía pública. Han perdido legitimidad formas o acciones dentro del sector jurídico que eran válidas. Hoy han perdido legitimidad. Por ejemplo, la cooperación eficaz, que se termina siendo prácticamente una forma de extorsión. ¿Sabes qué? Te voy a condenar a 20 años, pero te lo puedo rebajar a 5 si es que si me dices lo que quieres que te diga. Exacto. Entonces ahí está Hello Kitty para comenzar. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la prisión preventiva. ¿Qué dice la ley sobre prisión preventiva? Es una medida de último ratio cuando se considera que la persona que va a ser imputada por tal o cual delito pueda tratar de evadir la justicia y pueda huir. Y va el tiempo que dure la prisión preventiva en función del delito que se pretende imputar. Jorge Glass entró a prisión preventiva y nunca salió, por ejemplo. Y la tercera, las acciones de protección, que son a gusto y paciencia del que la pide y direccionada a un juez que le acolite. Temen que esto y con esto termino ya, las prisiones preventivas comiencen a utilizarse en exceso
porque habíamos conversado con gente de la Revolución Ciudadana y nos decían que tenían eso, por ejemplo, para Paola Pavón dentro del caso de presunto peculado que se sigue en la prefectura de Pichincha. ¿Esta es una herramienta que podría usar la fiscal para amedrentar de alguna manera a la Revolución Ciudadana? Mira, las pruebas me remito, o sea, te voy a poner un par de ejemplos. Salió en libertad Jorge Glass, el caso sin estaba archivado, lo reactivaron. Coincidencia en Pascuales decía mi abuela y mi abuela era sabia por si acaso, ¿ok? Luego, que empieza a tomar algo de estelaridad, Jorge, o lo que sea, boom, el tema de la reconstrucción. Y lo pretende involucrar a Rafael. Ahora se mandan una demanda, una acusación por asesinato. Asesinato. O sea, un chico, de lo poco que sé, que tuvo un impasse en el 2011 y se suicida en el 2016 y es asesinato. O sea, estamos locos. Por no mencionar influjo psíquico, o sea, que nos ha puesto hasta en la burla internacional. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que hay una actitud, por ejemplo, cuando empezaron a hablar del tema del plagio de su tesis, ¿ya? Que aunque ella lo defienda, plagio es plagio. Bueno, aquí, Entonces, aquí ¿qué corrimos pasa? el programa y vimos que no era, en ese no era. Bueno, ok. Hay pronunciamientos de expertos que dicen que sí. Pero en todo caso, más allá de que sea o no, surgió el tema, coincidencia nuevamente en Pascuales, comenzó la persecución acá, la persecución allá. Entonces, lastimosamente, ella tiene un historial de reacción cuando cree que algo le pica muy cerca. ¿Ok? Entonces, no es algo que nos hemos inventado. Sabemos concretamente que lastimosamente es una forma de actuar de ella y tenemos claro de que podemos ser sujetos en cualquier momento a cualquier tipo de persecución, amedrentamiento, presión, como, entre otras, la prisión preventiva. Pierina, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Son las declaraciones de la asambleísta electa. Ya este viernes, oficialmente asambleísta, regresando para terminar su periodo que inició en 2021, Pierina Correa.